La Zona Cero. La verdad es que nos habéis solicitado en muchísimas ocasiones que traigamos a nuestros monográficos Zona Cero pues asuntos orientales, y lo estamos haciendo esta temporada, estamos cumpliendo, ¿verdad?, con vuestras exigencias, y además con el monográfico que os ofrecemos hoy creo que vais a quedar muy satisfechos. ¿Qué tal si hablamos de las ruinas de Yonaguni? Yonaguni fue descubierta, porque vamos a hablar casi de una ciudad sumergida, hace ya más de 10 años, y la verdad es que ha sorprendido a todos, porque podemos estar hablando de las ruinas creadas por humanos, las edificaciones creadas por humanos más antiguas de toda la historia. Nada más y nada menos que unos 10.000 años se presume que pueden tener esas ruinas, pues incrustadas en el mar de la China, muy cercanas a Taiwán, y que vamos a dar buena cuenta de ellas además esta noche con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Hombre, vienes con un kimono, qué maravilla. Sí, aquí voy disfrazado de habitante de las Islas Miyako. Bueno, tan exacto no quería decirlo yo, pero es un kimono de las Islas Miyako. ¿Qué tal, Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú vienes vestido con un kimono de Okinawa. Sí, muy bueno, ¿verdad? También muy bueno, muy aparente. Muy bueno. Japón, mira que está lejos Japón, como diría el filósofo, ¿no? Sí. Bueno, como diría otro filósofo, Japón está donde tiene que estar, lo que está lejos de España. Yonaguni, que son unas ruinas sorprendentes para todos. Y Carlos, ¿tú piensas que es el equivalente a lo que se encontró en las profundidades cercanas a Cuba? Pues para los investigadores del Centro Geológico de Oceanografía de la Universidad de Ryukyu en Japón, y para algunos investigadores de las secciones del pasado, como el geólogo norteamericano Robert Schoch, pues sí, nos encontramos con lo que es probablemente la construcción de obra humana más antigua del planeta Tierra, por lo menos encontrada. Y rivalizaría en periodo de tiempo con lo que aparentemente, porque eso está sin confirmar, bueno, luego veremos que sobre Yonaguni hay ciertas reservas, sobre lo que aparentemente se ha encontrado en el puente de tierra que durante la era glacial última unía al Yucatán con Cuba. Con Cuba. Y esto sería algo muy parecido. Básicamente está encontrado, para que los oyentes que no lo conozcan se hagan una idea, está a unos 400 kilómetros al sur de las Islas Okinawa, entre Taiwán y el sur de Japón, de manera que ese grupo de islas son el resto de lo que era el antiguo puente de tierra que durante la era glacial que unía Japón con el continente asiático, y que, como luego veremos, es una de las fuentes esenciales de investigación actualmente de los geólogos japoneses, porque aparte de ser uno de los puntos de poblamiento del Japón, pues parece que fue el centro de una antiquísima cultura del este del mar de China. Pero Jesús, ¿qué narices pasó hace 10.000 años? Todo está sumergido, todo lo que por entonces se elevaba sobre la tierra ahora está sumergido. Hace 10.000 años debió ocurrir algo tremendo, ¿no? Algo ocurrió. Hombre, hay una explicación geológica también a todo esto, aparte de una explicación catastrófica que pudo ocurrir en aquella época, porque en aquella época se ubican ni más ni menos que 3 continentes desaparecidos, no solo la Atlántida, sino que estaría Mu y estaría Lemuria, ¿no? Lemuria, sí. Lemuria estaría en el Océano Índico, Mu en el Pacífico y la Atlántida, pues lógicamente en el Océano Atlántico. Y casi siempre se habla de la destrucción de estas 3 grandes culturas en una época muy parecida. Esos 12.000 años de antigüedad, incluso si somos un poco menos generosos, esos 10.000 años en el que gira casi todo este tipo de leyendas. Pero según la rancia ortodoxia, Jesús, se supone que hace 10.000 años la humanidad estaba a bastonazos o corriendo... las cosas de Altamira. Sí, eso está claro. O corriendo detrás de un mamut, ¿no? Exacto. Entonces, no construyendo grandes edificaciones. No. Eso no hay ninguna forma de explicarlo actualmente. Es decir, el nivel tecnológico, el nivel evolutivo de la humanidad en aquella época, pues, hombre, ahí está, ¿no?, las representaciones pictóricas de Altamira, donde está demostrando que por lo menos tenía una concepción artística mucho más elevada de la que pensamos. Sí, pero pintar un bisonte no es elevado. Pero exactamente, pero no un nivel tecnológico, no un nivel de desarrollar una civilización de esta categoría. Por lo tanto, siempre hay que remitirnos a una época muy anterior, que sería una época donde existiera una civilización madre. La Edad de Oro. La Edad de Oro. Pero fíjate que incluso la Edad de Oro se remontaría incluso más atrás de lo que estamos hablando ahora. Porque cuando se habla de la Edad de Oro no sería la Atlántida, no sería Mu, ni sería Lemuria, sino incluso nos tendríamos que remontar a muchísimos años más atrás, ¿no? Con lo cual todavía es más escalofriante las mediciones. Pero bueno, en todo caso, para no ser, ya digo, demasiado aventureros,
sí que habría una civilización o varias civilizaciones madre que no desaparecerían de la noche a la mañana y cuyos habitantes y descendientes sí dejarían el germen a otro tipo de culturas. Hemos hablado más de una vez, tanto en los monográficos como en las tertulias, pues del Valle del Indo, hemos hablado de Egipto, hemos hablado de Mesopotamia, pero ahí estaríamos hablando de civilizaciones de hace 5.000 años de antigüedad, es decir, muchísimo más jóvenes que todo esto que estamos diciendo, muchísimo más jóvenes que estas ruinas arqueológicas que se están encontrando cerca de Cuba, ¿no?, investigadas por Paluna Zelinsky, y serían muchísimo más jóvenes que estas, de las que vamos a hablar ahora, de las ruinas de Yonaguni. El que todo esté ahora sumergido, y antes no te decía que había unas explicaciones más o menos geológicas, porque en aquella época está sufriendo la humanidad y sufriendo el planeta Tierra la última glaciación. Es decir, en esa glaciación todo estaba congelado, por lo menos gran parte de la masa acuática estaba congelada en el Polo Norte, y eso hizo que pues el mar no tuviera la profundidad que tiene ahora. Cuando se va deshelando poco a poco, eso hace que vaya subiendo poco a poco también la superficie de las aguas e inundara muchísimas cosas. Lo que no quita, ya digo, la otra hipótesis de que también hubiera un cataclismo, hubiera una hecatombe y que sumergiera algunas de esas civilizaciones que estaban sobre todo ubicadas en los grandes océanos. El descubrimiento de estas ruinas, Carlos, data de no hace mucho tiempo, poco más de 10 años, ¿no? Se descubrió en 1995 de manera casual, cuando se estaba haciendo una exploración submarina que no dedicada a la búsqueda de restos arqueológicos, sino con otro objetivo. Y el hecho cierto es que desde el principio, nada más localizar las ruinas, empezaron a darse cuenta que allí había algo extremadamente extraño que no parecía ser objeto de la mano del hombre. De hecho, se dieron cuenta que los gigantescos bloques de piedra de Yonaguni, y es facilísimo encontrar fotografías, sobre todo porque Internet está plagado de que los japoneses están publicando muchísimas cosas sobre Yonaguni. La verdad es que desde el principio vieron que aquello era algo anormal. Es cierto que ante la duda de si esas formaciones geológicas podían ser de origen natural y por lo tanto no construcciones artificiales hechas por la mano del hombre, abrió un gran debate que ha durado la última década y que todavía está abierto, si bien cada vez, y aunque cueste creerlo, porque cuesta creerlo, se va abriendo paso cada vez de una manera más insistente la idea de que pudieran ser construcciones humanas. ¿Por qué? Pues porque la Universidad de las Islas de Ryukyu, que es las islas que tiene su centro en Okinawa, hizo una exploración con robots, análisis de rocas que habían sacado con robots y con naves tripuladas para intentar ver si era posible generar una especie de mapa radar, de mapa sonar, de qué era lo que exactamente se había encontrado y qué superficie ocupaba. Una vez que lo consiguieron reconstruir, la gran sorpresa es que todo parece indicar que se trataba de una construcción, un grupo de construcciones en forma de zigurats y pirámides construidas sobre colinas, es decir, como si protegieran antiguos valles que se hundieron en la época glacial. Estas investigaciones han permitido descubrir que a finales del Pleistoceno, en el último periodo glacial, época en la que se sabe con seguridad que había seres humanos en el este de Asia, pues había al menos una serie de importantes puentes naturales, eran puentes de tierra, pero formaciones naturales que debido a la bajada general en el mundo de las aguas, hacían una especie de puente entre Okinawa, Amami, Oshine y el área sur de Kyushu, en lo que es ya el archipiélago principal japonés. Bueno, estos puentes aparentemente se hundieron entre el año 10.000 y el año 8.000 antes de la era cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que, primero, estaban en un punto esencial para lo que sería, si es que había vías de comercio en la época, lo que sería una posible civilización en una zona donde aparentemente no tenía por qué haber nada. Pero lo más sorprendente son las formas de las construcciones, porque la primera que han podido identificar, que se tendría unos 8.000 años de antes de Cristo, es decir, unos 10.000 años de antigüedad actual, lo que la convertiría en el edificio más antiguo del mundo, de ser una obra artificial, puesto que las construcciones más antiguas que se conocen en el mundo, las de Catalhuyuk y las de Jericó, pues corresponden aproximadamente a esa época, pero no se conservan completas, en tanto que esto estaría prácticamente intacto, lo que pasa sumergido bajo, pues toneladas de tierra, polvo, rocas y porquería, pero podría ser identificado como una construcción real, y parece ser un zigurat de varias decenas de metros de altura que estaría colocado en una serie o en un entorno que parece haber tenido antiguas construcciones que podían haber correspondido a casas o a murallas. Bueno, ¿y qué sabemos más de Yonaguni? ¿Había población? ¿Es una ciudad? ¿Se puede considerar un recinto amurallado? ¿Qué es Yonaguni? Bueno, la verdad es que se sabe poco actualmente, por eso, porque están sumergidas y las exploraciones que están haciendo pues son a cuentagotas, ¿no? Sí, sobre todo se habla de pirámides, ¿no? Se habla de pirámides, sí. De hecho, hay dos fases importantes en el descubrimiento de Yonaguni. Por un lado, en el año 1995, como bien decíais,
se descubren de casualidad, casi siempre este tipo de construcciones, la casualidad, más bien diríamos la causalidad, pues ejerce un papel importante, y es un submarinista japonés, Aratake, llamado así, quien las halla, y a partir de ahí pues surge toda la información de estas estructuras. Lo que él halla al principio es un megalito que probablemente estuvo fuera del mar durante las eras glaciales, y que llama mucho la atención porque se empiezan a encontrar pues pequeñas estructuras que indican que no son naturales, sino que son artificiales, es decir, que la mano del hombre ha intervenido. Lo que ocurre es que 3 años después, el 4 de mayo de 1998, partes de la isla y del monumento, así llamado en Japón, ¿no? Rápidamente ese megalito se empezó a llamar el monumento, pues fueron destruidas por un terremoto submarino. ¿Qué ocurre con ese terremoto? Ocurre que, por un lado, destruye parte de ese monumento, de ese megalito que se había descubierto, pero por otro lado hace que aparezcan nuevas construcciones, nuevas estructuras que evidencian que realmente aquello no era ninguna formación geológica natural como algunos detractores pensaban, sino que ya estamos hablando de una construcción humana. Es decir, lo que sí aparece, a partir de ese momento, es lo que estaba comentando Carlos, es una forma similar a los zigurat de Mesopotamia. Es decir, con unas características totalmente insospechadas que dejan boquiabierto a algunos de los científicos que están investigándolo. Y empiezan, pues eso, a desmentir ese origen geológico. ¿Qué es lo que se va encontrando? Pues muchísimas cosas, pero una de las cosas que se encuentran importante en lo que es la plataforma superior, aparecen unos agujeros en esas cimas, ya digo, de la estructura, unos agujeros muy extraños, porque tienen unas dimensiones muy específicas de 90 centímetros de diámetro y 1 metro de profundidad. 2 agujeros que están colocados en 2 lugares estratégicos de ese zigurat, lo que indica para muchos investigadores que tendrían una función de dar cimiento a los postes de madera que soportaban el techo. Es decir, algo ahí iba, que iban esos 2 pilares, se supone que eran de madera, y encima un techo, presumiblemente un templo religioso. Así que, poco a poco, ya digo, no es que sean demasiadas las cosas que se están encontrando, pero sí que nos está indicando de que por lo menos el templo religioso, ahora si era un templo religioso, es de suponer que todo lo que está alrededor fueran viviendas, fueran calzadas, fueran habitáculos, es decir, estaríamos hablando de toda una gran construcción, de toda una ciudad, ¿no? En la actualidad, ¿la isla habitada más próxima cuál es? Pues es que todo forma parte de un archipiélago que es el archipiélago de Ryuriku, en Okinawa. Sí, o sea, que todos son islas muy pequeñitas las que hay. La más cercana, por decirlo así, sería Taiwán, que es la que está más cerca, ¿no? O sea, Taiwán es lo más... Claro, la más grande. Todo lo demás son... Pero son japonesas, ¿eh? Todas son japonesas, efectivamente. Okinawa es la referencia, ¿no? Sería la referencia porque formarían parte. Sería como un distrito, como la provincia de Okinawa, pero sería un archipiélago. Ryukyu, de la cual la más importante, pero desde hace 11 años, como estamos diciendo, sería Yonaguni, por este tipo de construcciones. Pero además esta isla de la que estamos hablando no deja de ser curiosa y pequeñísima y superpoblada, ¿no? Sobre todo por la dimensión que tiene, porque estamos comentando de que tiene unos 28,88 kilómetros cuadrados, no llega a 30 kilómetros cuadrados, y alberga 1.745 habitantes. O sea, lo raro es que no se hayan topado con alguna construcción anterior. Porque te quería comentar que hay algo importante. Esto se está disparando progresivamente. Yonaguni, pese a todos los intentos que ha habido por muchos arqueólogos de intentar demostrar que Yonaguni no podía ser la Atlántida japonesa, se sigue investigando, porque tanto el profesor y arqueólogo Eiji Ikeda, que acaba de estar en las islas y que ha hecho un informe muy detallado sobre los edificios principales, sobre lo que parecerían ser los grandes edificios que aparentemente están construidos y que uno tendría cerca de 80 metros de altura si fuera una construcción real. La verdad es que las fotografías que han traído de los submarinistas navegando entre los bloques la verdad que son impresionantes. Y claro, lo que viene a decir es que él lo entiende, que esto es muy duro para él como arqueólogo, no tanto para Robert Schoch, por ejemplo, como geólogo, puesto que para un geólogo el saber o no si ese territorio estaba por encima del nivel del mar en la época glacial es fácil de saber, y para él no supone ningún misterio de nada. Pero para un arqueólogo sí lo supone claro. Porque esto es lo que se llama una ruina aislada. Es como el problema que ocurriría con la Esfinge, es decir, no hay restos cerca de nada que parezca demostrar una especie de evolución anterior, y es como si hubiera surgido de la nada, lo cual para los arqueólogos siempre es algo difícil de admitir y difícil de entender. Son opars casi. Claro, son prácticamente opars, pero lo que quiero decir es que hay algo más. Graham Hancock, cuando hizo la investigación para su libro sobre el mar de Taiwán, él ya conocía la existencia de Yonaguni, y él, cuando estuvo en el año 2001 en Taiwán,
hizo una investigación sobre lo que se había encontrado en las Islas de los Pescadores, en las Islas Penghu, entre Taiwán y la isla de Quemoy. La isla de Quemoy es una isla de Taiwán que está justo en la costa de China, está colocada enfrente. Bueno, las Islas de los Pescadores, que pertenecen formalmente a Taiwán, se acaban de localizar o descubierto dos lienzos gigantescos de muralla aparentemente sumergida aparentemente de unos 6 o 7 metros de altura, que en algunos puntos podían alcanzar, es decir, estaban sumergidos a unos 36 metros de profundidad, pero en otras zonas estaban relativamente cerca de la superficie, entre 4 o 6 metros, y que corresponden a una zona que en la época glacial estaba también por encima del mar. Si de verdad se confirman los trabajos que están realizando ahora en las Islas de los Pescadores para intentar demostrar que existieron construcciones que se hundieron en el mar en épocas prehistóricas, pues nos vamos a encontrar con una gran curiosidad. Sí, por cierto, que es importante que Eiji Ikeda citaba como una referencia muy curiosa que en la legendaria historia de Japón, sus emperadores prehistóricos, los que no tienen una fecha de datación segura, aparecen siempre con unos nombres que siempre en la terminación aparece la palabra Mu. Eran Jinmu, Tinmu, Kangmu. Es decir, de manera que hay una especie como de relación con otras leyendas del Pacífico Sur e incluso de las zonas más lejanas del sur de Asia. Con lo que volvemos a la eterna pregunta que ya propuso algún amigo. ¿Existe otra humanidad? Pues parece que no hay ninguna duda de que existe otra humanidad. Es verdad que que era la nuestra, al fin y al cabo. Claro. Sí, la nuestra, pero ignorada, ¿no? Claro. Totalmente ignorada. Pero es verdad, para mí yo no tengo ninguna duda de que... Yo tampoco. Que ha habido civilizaciones tecnológicamente muy avanzadas. Sí. No quiere decir que extraterrestres... Yo creo que era algo totalmente diferente a lo que conocemos hoy. Yo estoy muy de acuerdo con... Bueno, no tan exageradamente con el libro de Hancock, pero Hancock cuando hace la descripción escrito en la piedra, en la roca, de cómo podría ser una civilización neolítica, porque él no habla de civilizaciones de carácter tecnológico como lo podríamos entender, pero sí que eran capaces tal vez de hacer cosas que nos parecían imposibles en un mundo despoblado donde probablemente había una pequeña élite que fue capaz en ciertos puntos del globo de tener una probable sociedad global, algo rarísimo. Sí, tú fíjate, hay muchas culturas del sudeste asiático, la cultura Jemer, por ejemplo, de triste recuerdo por los Jemeres rojos y tal, pero bueno, que antes de los Jemeres rojos hubo otra cosa. La cultura Jemer afirmaba que habían existido muchísimas culturas anteriores a la nuestra, simplemente nos íbamos superponiendo por capas, iba desapareciendo una cultura y aparecía otra, ¿no? Era una cosa natural y lógica. Hay una cuestión, y es que genéticamente se sabe que no hay tiempo para mucho. Claro. Porque los seres humanos llevamos muy poco tiempo en la Tierra. Muy poco. Apenas 100.000 años. Y entonces, realmente, viendo lo que hemos progresado en los últimos 6.000, que cualquiera haga la prueba, lo que es evidente es que si una civilización no era como la actual. Tenía unas características diferentes, era mucho más pequeña y estaba orientada de otra forma, y probablemente tiene una forma y unos esquemas de pensamiento totalmente distintos. Sí. Lo que no deja de ser curioso es que las construcciones piramidales empiecen a aparecer a lo largo de todo el mundo. Si el gobierno chino, que es tan reservado, y yo creo que un día deberíamos dedicar un programa al misterio de las pirámides chinas, que las imágenes que se conocen en Occidente son básicamente o de espionaje militar pura y simplemente, o de alguien que las ha llegado a ver y ha fotografiado, pero hay muy pocas pruebas propias de la propia China, puesto que no se deja sacar ni se deja investigar como se debería hacer. La verdad es que nos encontraríamos con la sorpresa de que probablemente el fenómeno de la construcción piramidal entre las primeras civilizaciones humanas pues ocupa la práctica totalidad del globo. ¿Decía Jesús? Sí, comentaba de que es cierto, ¿no?, que todo este tipo de evidencias lo que nos está indicando es algo que ya todas las leyendas, toda la mitología están incidiendo en ello. No hay mitología de pueblo de tradición y de pueblo de nuestra cultura occidental que no hable de esa edad de oro, que no hable de esa superposición de edades, desde la cultura maya hasta los griegos, por ejemplo, ¿no?, por citar dos ejemplos, siempre están hablando de que anterior a ellos siempre hubo otro tipo de civilizaciones. Incluso si nos vamos a la cultura egipcia, no hablan ya de anteriores que fueron regidas por humanos, sino por semidioses y también por dioses. Es decir, que llega un momento en que nos está remitiendo siempre a una edad gloriosa, a una edad de oro, que yo creo que sí la ha habido. Lo que pasa es que la edad de oro, para mí, la duda está en dónde la fijamos. En estos 10.000 años de antigüedad, donde parece evidente que algo hubo, incluso túneles de tierra que unían las islas con los continentes y que ahora están sumergidos, o nos tenemos que ir hace 25.000 años, o nos tenemos que ir hace 100.000 años, lo cual ya sería más impensable, y tendremos que sí aceptar la posibilidad de que hubo una intervención foránea, ¿no? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que la humanidad no empieza en Sumer, la humanidad no empieza hace 4.000 o 5.000 años, que es verdad que los restos arqueológicos
mayores son de ese momento y de 3 lugares muy focalizados dentro del planeta Tierra, pero que casos como el de Yonaguni que estamos analizando ahora nos está indicando de una forma cada vez más clara que por supuesto no somos los primeros. No somos los primeros. Fíjate, un pequeño detalle, cuando los romanos llegan a Hispania y entran en contacto con las tribus turretanas, ¿verdad? Los herederos más avanzados de los íberos, ¿no? Decían que eran los más cultos. Esos turretanos ya decían que venían de hace 6.000 años. Y claro, pues 6.000 años de antigüedad con esa escritura, ¿verdad? Que todavía no se ha logrado... Es que para los romanos, bueno, es que la gente también exagera las cosas, pero para los romanos la Bética era un lugar tan civilizado como sur de Italia, no había ninguna diferencia. Así es. Era, de hecho, cuando llegaron, tenía una cultura urbana avanzadísima, la gente vivía relativamente bien para lo que la Bética, de hecho, se convirtió en poco tiempo en el lugar más rico del mundo, probablemente. Y un par de emperadores pudimos aportar, ¿no? Claro, es que en el siglo I era uno de los lugares más ricos de la Tierra. Y tenía una civilización urbana muy avanzada, y tenía una tradición histórica muy seria. Y hablaban de raíces hundidas hace 6.000 años. Sí, pero con toda naturalidad. De ahí es donde los primeros navegantes griegos toman los mitos del lejano occidente. Sí. Pero la verdad es que para quien le interese profundizar en estos temas, con todas las reservas que yo tengo con algunos capítulos, el libro descrito en las rocas de Robert Schoch es fascinante. El intento de explicar, pero mediante pruebas geológicas y pruebas evidentes, como el hecho de que los monumentos megalíticos en todo el planeta estén en las costas, de que un antiguo pueblo de navegantes del que se ha perdido todo el rastro pudo crear una civilización con una estructura y una forma de pensamiento y de análisis mental totalmente y radicalmente diferente al nuestro actual, y que se perdió por un cataclismo hace unos 10.000 años. La verdad es que empieza a cobrar bastante fuerza. Pues nada, si visitáis Japón, no dudéis en acercaros a Yonaguni, ¿verdad? Que está, bueno, pues como hacer otro viaje. Y que, por cierto, tienen un idioma propio, el idioma Yonaguni. Solo se habla allí. Solo se habla en Yonaguni, en esta isla reducida. Es un idioma isla, y nunca mejor dicho. Bueno, pues nada, ahí hay... Bueno, pero como están de poblado, no habrá mucha gente, que nadie se preocupe. Pues como se decían en los antiguos catálogos turísticos, visite Yonaguni, le esperan 1.746 sonrisas. Gracias, Carlos. Para ti este pedrusco que viene de Yonaguni... Bueno, pesa poco, está bien. Pesa poco, lo puedes acarrear. El de la fotografía tiene como unos 30 metros, el que tengo delante. Sí, pero ese no te lo he podido traer. Y para ti, Jesús, toma este pañuelito que viene el sol naciente, te lo pones en la frente, ya sabes, Banzai, ¿eh? Sí. Bueno, pero... Hasta donde llegues. Aquí pone kamikaze, ¿significa algo esto? No, hasta donde llegues. Sí, significa. Bueno, hasta el infinito y más allá. Sí. Vamos a dar buena cuenta de ellas además esta noche con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Hombre, vienes con un kimono. Qué maravilla, sí, aquí voy disfrazado de habitante de las Islas Miyako. Bueno, tan exacto no quería decirlo yo, pero es un kimono de las Islas Miyako. ¿Qué tal, Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú vienes vestido con un kimono de Okinawa. Sí, muy bueno, ¿verdad? También muy mono. Muy mono. Japón, mira que está lejos Japón, como diría el filósofo, ¿no? Sí. Bueno, como diría otro filósofo, Japón está donde tiene que estar, lo que está lejos de España. Yonaguni, que son unas ruinas sorprendentes para todos. Y Carlos, ¿tú piensas que es el equivalente a lo que se encontró en las profundidades cercanas a Cuba? Pues para los investigadores del Centro Geológico de Oceanografía de la Universidad de Ryukyu en Japón, y para algunos investigadores de las secciones del pasado como la Zona Cero. La verdad es que nos habéis solicitado en muchísimas ocasiones que traigamos a nuestros monográficos Zona Cero pues asuntos orientales, y lo estamos haciendo esta temporada, estamos cumpliendo, ¿verdad?, con vuestras exigencias. Y además con el monográfico que os ofrecemos hoy, creo que vais a quedar muy satisfechos. ¿Qué tal si hablamos de las ruinas de Yonaguni? Yonaguni fue descubierta, porque vamos a hablar casi de una ciudad sumergida, hace ya más de 10 años, y la verdad es que ha sorprendido a todos, porque podemos estar hablando de las ruinas creadas por humanos, las edificaciones creadas por humanos más antiguas de toda la historia. Nada más y nada menos que unos 10.000 años se presume que pueden tener esas ruinas, pues incrustadas en el mar de la China, muy cercanas a Taiwán, y que va un poco menos generosos esos 10.000 años en el que gira casi todo este tipo de leyendas. Pero según la rancia ortodoxia, Jesús, se supone que hace 10.000 años la humanidad estaba a bastonazos o corriendo... las cosas de Altamira. Sí, eso está claro. O corriendo detrás de un mamut, ¿no? Exacto. Claro, entonces, no construyendo grandes edificaciones. No. Eso no hay ninguna forma de explicarlo actualmente. Es decir, el nivel tecnológico, el nivel evolutivo de la humanidad en aquella época, pues, hombre, ahí está, ¿no?, las representaciones pictóricas de Altamira, donde está demostrando que por lo menos tenía una concepción artística mucho más elevada de la que pensamos. Sí, pero pintar un bisonte no es elevado. Pero exactamente, pero no un nivel tecnológico, no un nivel de desarrollar una civilización de esta categoría. Por lo tanto, siempre hay que remitirnos a una
una época muy anterior, que sería una época donde existiera una civilización madre. La Edad de Oro. La Edad de Oro. Pero fíjate que incluso la edad... El geólogo norteamericano Robert Schoch, pues sí, nos encontramos con lo que es probablemente la construcción de obra humana más antigua del planeta Tierra, por lo menos encontrada. Y rivalizaría en periodo o de tiempo con lo que aparentemente, porque eso está sin confirmar, bueno, luego veremos que sobre Yonaguni hay ciertas reservas, sobre lo que aparentemente se ha encontrado en el puente de tierra que durante la era glacial última unía al Yucatán con Cuba. Con Cuba. Y esto sería algo muy parecido. Básicamente está encontrado, para que los oyentes que no lo conozcan se hagan una idea, está a unos 400 kilómetros al sur de las islas Okinawa, entre Taiwán y el sur de Japón, de manera que ese grupo de islas son el resto de lo que era el antiguo puente de tierra que durante la era glacial que unía Japón con el continente asiático, y que, como luego veremos, es una de las fuentes esenciales de investigación actualmente de los geólogos japoneses, porque, aparte de ser uno de los puntos de poblamiento del Japón, pues parece que fue el centro de una antiquísima cultura del este del mar de China. Pero Jesús, ¿qué narices pasó hace 10.000 años? Todo está sumergido, todo lo que por entonces se elevaba sobre la Tierra ahora está sumergido. Hace 10.000 años debió ocurrir algo tremendo, ¿no? Algo ocurrió. Hombre, hay una explicación geológica también a todo esto, aparte de una explicación catastrófica que pudo ocurrir en aquella época, porque en aquella época se ubican ni más ni menos que 3 continentes desaparecidos, no solo la Atlántida, sino que estaría Mu y estaría Lemuria, ¿no? Lemuria, sí. Lemuria estaría en el Océano Índico, Mu en el Pacífico y la Atlántida, pues lógicamente en el Océano Atlántico. Y casi siempre se habla de la destrucción de estas 3 grandes culturas en una época muy parecida. Esos 12.000 años de antigüedad, incluso si somos